Muy bien, profesor, gracias por el pase. Ya nos falta solamente 2 semanas para finalizar el año. Bien, espero su participación de ustedes. Ustedes cuatro, bueno, yo sé que poco a poco van a estar aumentando, pero tengan sus apuntes, por favor. Bien, un momentito. ¿Pueden observar el diapositiva? El tema de esta semana es gestionamos nuestras cuencas. Bien, ese es el tema de estas 2 semanas, de la semana 36 y la semana 37. Bien, presten mucha atención para que puedan elaborar sus actividades, por favor. A ver, ¿qué es lo que se va a hablar el día 3? Representamos formas geométricas tridimensionales asociadas a una zanja de infiltración. Actividad del día 4. Representamos con diversas figuras geométricas tridimensionales los canales que tiene una cuenca. Bien, vamos a estar hablando qué significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? A propósito, en estas actividades establecerás relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales con prismas y paralelepípedos y expresarás con lenguaje geométrico la comprensión sobre las propiedades de las formas tridimensionales. Además, combinarás estrategias para calcular el área y volumen de formas tridimensionales como el prisma, el paralelepípedo y plantearás afirmaciones sobre estos. Bien, aquí tenemos nuestras competencias. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Capacidades, modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio. Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. Muy bien, empezamos con el día 3. Muy bien, acá tenemos una cuenca hidrográfica. Bien. Las cuencas, ¿qué es lo que me dice acá? La cuenca hidrográfica es un espacio geográfico delimitado por los picos o crestas de los cerros cuyas aguas discurren a un mismo río, lago o mar, donde viven personas, animales y plantas. Bien, acá nos muestra en esta infografía, que gracias a las lluvias, bien, tenemos acequias, ¿cierto? Cuencas. Y el agua viene desde la parte alta, pasando por la zona media, cuenca media, y luego desemboca en el mar. Muy bien. Oye, vamos a informarnos más sobre esto. Técnicas de conservación de suelos y agua, zanjas de infiltración. Las zanjas no son acequias. Su función no es llevar agua, sino permitir que filtre. Su sección es trapezoidal con un ancho de 50 centímetros en la superficie y en la base de 25 centímetros. Su profundidad es de 40 centímetros. La tierra excavada se coloca en el borde de la zanja para elevar sus bordes, dejando espacios sin excavar de 15 centímetros que separan los tramos de zanja para así evitar que fluya a las partes bajas. Muy bien. Según estos datos, vamos a hacer el reto de estas 2 semanas. Bien. Tanto esta semana como la siguiente van relacionadas. Una parte lo van a hacer esta semana y la otra parte la semana 36. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Proponer un modelo matemático para la zanja de infiltración. La zanja de infiltración se cava en forma de prisma rectangular u ortoedro, que es un poliedro
con solo ángulos rectos. Bien, sus caras son dos rectángulos congruentes y paralelos llamados bases y cuatro caras laterales que son también rectángulos congruentes y paralelos 2 a 2. Muy bien, ahí nos está explicando sobre un prisma, ¿de acuerdo? Observe bien esto. Me dice que sus caras son dos rectángulos congruentes y paralelos llamados bases y cuatro caras laterales que son también rectángulos congruentes y paralelos 2 a 2. Bien, más adelante vamos a ver estos sólidos cómo son. Bien, pero primero vamos a informarnos sobre las zanjas de infiltración. Bien, luego vamos a detallar qué es un prisma. Bien, a ver, la primera forma que toma la zanja de infiltración es la de un prisma rectangular, rectoedro u ortoedro, que es un poliedro cuya superficie está formada por dos rectángulos iguales y paralelos llamados bases y por cuatro caras laterales que son también rectángulos paralelos e iguales 2 a 2. Nos dice, interpreta los gráficos. Muy bien. A ver, vamos a explicar qué es una zanja de infiltración. Bien. Muy bien. Estas zanjas de infiltración son zanjas en las que están separadas por tramos, ¿de acuerdo? Pero no es para que fluya el agua, solamente se empoza, ¿ya? El objetivo es que se va a empozar esto de agua con las lluvias. Cuando llueve, se va a empozar esas zanjas, ¿bien? Por lo que veo, aquí está separado cada cierto espacio. Observen aquí tenemos una zanja de infiltración, acá tenemos otra zanja de infiltración, y así hay muchas que son colineales, ¿bien? Estas zanjas son colineales. ¿Y qué significa colineal? Que tenemos una seguida de otra, siguiendo la misma ruta, observa. Tiene este sentido, colineal es porque prosigue, ¿cierto? Prosigue en el mismo sentido. ¿Bien? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos dice acá? A partir de las secciones, ¿qué forma geométrica tridimensional tiene la zanja de infiltración? Representa mediante un dibujo su forma. Inicialmente, cuando se excava la zanja, esta tiene forma de un prisma rectangular. A ver, muchachos, ¿alguien me puede decir qué es un prisma? Según lo que hemos estado hablando. A ver, Franklin, ya sea por chat o activa tu audio. ¿Cómo tú describes a un prisma? Los geométricos se dividen en dos grupos. ¿Bien? Muy bien, Romina, muy bien. A ver, es un poliedro que consta dos caras iguales. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ir de a pocos. Vamos a hablar sobre los sólidos geométricos, que es importante. ¿Bien? Se van a separar en dos grupos. ¿Ya? Esos dos grupos, esos dos grandes grupos son los cuerpos redondos y los poliedros. ¿Bien? Muy bien. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen caras curvas. Por ejemplo, la esfera, el cono, ¿bien? El cilindro. Bien, esos son los cuerpos redondos. Bien,
porque tienen sus caras curvas. Muy bien, ahora a lo que hemos estado haciendo en la semana 31 y 32, los poliedros. Bien, los poliedros no tienen caras curvas. Los poliedros tienen caras ¿de qué? De polígonos. Sus caras son polígonos. Bien, dentro de ellos está el prisma, bien, la pirámide, bien, prisma, pirámide. ¿Qué más podemos ver? Muy bien, prisma y pirámide. Nosotros hemos hecho una pirámide, hemos construido una pirámide en la semana 30 y 31, ¿cierto? Que era el tetraedro. Bien, tetraedro, que estaba formado de triángulos. Bien, ahora vamos a hablar sobre el prisma. Muchos de ustedes me han contestado correctamente. ¿Qué es un prisma? Es un sólido geométrico, es un poliedro que tiene dos caras congruentes. Bien, dos caras congruentes que están en paralelo. Bien, y sus caras laterales son polígonos. Bien, son polígonos. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a seguir hablando de la cuenca. Muy bien, este hombre está haciendo zanjas para que dentro de ellas se acumule agua. Bien, se va a acumular agua gracias a las lluvias. Bien, pero ¿de qué forma lo está haciendo? Acá nos menciona esto, observen. Inicialmente, cuando se excava la zanja, esta tiene forma de un prisma rectangular recto. Muy bien, les voy a comentar que hay diferentes tipos de prisma. Los prismas, cuando hablamos de las bases, les comenté que las bases son congruentes, ¿verdad? Tienen la misma forma y tamaño, son paralelas, ¿bien? Tiene dos caras que son paralelas. En el prisma se le llama bases, ¿bien? Son paralelas. Muy bien. Hay diferentes tipos de prismas dependiendo a la base, ¿bien? A ver, si nuestra base del prisma fuera triángulo, un triángulo, si la base fuera un triángulo, entonces se llamaría prisma triangular. Bien, prisma triangular. Y cuando la base fuera un cuadrado, bien, un cuadrado o un cuadrilátero, sería un prisma cuadrangular. Si la base del prisma fuera un pentágono, sería prisma pentagonal. Bien, y así sucesivamente. Bien, acá nos dice prisma rectangular. Ahora, ¿por qué? A ver, lo que es prisma rectangular recto se le llama también de otras dos formas. Se llama rectoedro. Rectoedro es un poliedro que todos sus ángulos tienen 90 grados. Bien. Un prisma rectangular recto se le puede denominar de estas dos formas diferentes. Rectoedro, sino ortoedro. Bien. Rectoedro significa que todos sus ángulos miden 90 grados. Igual que un ortoedro. Ortoedro también quiere decir que sus ángulos son de 90 grados. Todos los ángulos. Bien. Siguiendo con la cuenca, aquí tenemos un gráfico que nos muestra que tiene una cierta longitud la cuenca. Observa, como les mencionaba, son colineales.
¿Observas? Tiene una longitud y tiene una profundidad. Tiene una profundidad que tienen que excavar. ¿Bien? Y tienen que dejar un espacio. Un espacio. Bien, tienen que dejar un espacio entre zanja y zanja. Muy bien. Lo adecuado es que siempre lo hacen en pendientes. Siempre se hacen las zanjas de este tipo de infiltración en pendientes. Observa, aquí está en una pendiente, aquí también está elaborado en una pendiente. Bien, repito, ¿para qué es? Para que se acumule agua, ¿de acuerdo? Gracias a las lluvias. Muy bien. Vamos a explicar primero cómo se elaboró la cuenca. Primero dicen que lo hacen en una forma rectangular. Bien, aquí tenemos la forma, aquí tenemos la vista de perfil. Bien, esta es una vista de perfil. Acá tenemos el corte. Muy bien, tenemos el corte y tiene una forma de un rectángulo. Bien, tenemos una forma de un rectángulo. Ahora, como este es solamente un corte, vamos a ver sobre la longitud. ¿Qué longitud tiene? ¿Cuál es su largo de este sólido geométrico? Muy bien. Haciendo esto sería, esto sería la base, ¿cierto? La base. La base es un rectángulo. Esta base de aquí es esta lo que estábamos observando aquí. La base. Esto también es la base. Observen acá. Como les mencionaba, un prisma tiene dos caras congruentes, llamadas bases. Observa. Esta cara con esta cara son congruentes. ¿Bien? Son congruentes, también son paralelas. Y este lado lateral tienen en forma de polígonos. Observa. Este polígono es un rectángulo. Todos son rectángulos. ¿Bien? ¿Y cómo se le llama a este poliedro? Se le llama prisma rectangular. ¿Bien? Prisma rectangular. ¿Y cómo se calcula el volumen de tierra que se le va a sacar a esta zanja? Observan aquí, todo esto es la tierra que lo han sacado, ¿cierto? Ahora, ¿qué volumen sacó? ¿Qué volumen sacó? Se hace gracias a este gráfico. Aquí está representado matemáticamente, geométricamente está representado aquí. ¿Bien? Este es nuestro corte y aquí está representado geométricamente. Bien, solamente faltaría sus medidas. Ahora, si te pidieran de volumen, cuánto de volumen extrajeron de esta excavación, sencillo. Podemos observar aquí y calcular su volumen. Bien. ¿Y cuál es la fórmula? A ver, el área de la base, como les mencionaba, en este caso la base es un rectángulo. Este rectángulo es la base, este también es la base. Bien, que son congruentes y están en paralelo. Bien, el área de esta base multiplicado por la altura. En este caso, como el prisma está echado, vas a determinar con el largo. Todo esto. Bien, con todo esto. Muy bien, pero ahora, ¿cuáles son las dimensiones? A ver, vamos a explicar más sobre un prisma.
A ver, estos son los elementos de un prisma. Díganme, este prisma que estoy mostrando, ¿cuál sería su denominación de este prisma? ¿Cuál sería la denominación de este prisma? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Cuál sería la denominación del prisma mostrado? ¿Prisma cuadrangular? ¿Prisma triangular? A ver, ¿alguien que me conteste por el chat? Profesor, ¿yo puedo opinar? Sí, claro. Es un prisma pentagonal. ¿Por qué lo llamas pentagonal? Porque sus dos caras iguales tienen forma ¿Palomino? de pentágono. Correcto, muy bien. Muy bien por tu participación. Y así se va a diferenciar diversos tipos de prismas. ¿Bien? Muy bien. Ya sea de base cuadrangular, de base triangular. Y de eso, justamente eso es lo que se observa cuando calculamos áreas y volúmenes. ¿Bien? Dependiendo a la base. Si tú ves la base que es pentagonal, entonces vamos a hallar el área de un polígono. ¿Bien? Lo mismo de un prisma cuadrangular. Se le halla, se le halla lo que es la base y luego se le multiplica por la altura o el largo. Muy bien. A ver, vamos a proseguir. Muy bien. Como les estaba mencionando la semana 32 sobre los elementos de un poliedro, aquí tenemos base, base superior y base inferior. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué elemento más se tiene acá? El vértice. El vértice es donde se une tres aristas, ¿cierto? Donde se une tres o más aristas. Son vértices, observa. Las caras laterales. Acá tenemos las caras que tienen forma de rectángulos. Caras laterales. Arista lateral. Las aristas son aquellas líneas de celeste. Aquí tenemos la altura. Aquí coincide la altura con la arista lateral. Bien, coincide. Arista básica son las aristas del polígono. Bien, muy bien, vamos a seguir. Muy bien, como mencionaba su compañero, esto es un prisma pentagonal. Bien, si ustedes lo construyen, si ustedes lo construyen, tienen que hacer dos pentágonos, ¿ves? Dos pentágonos y luego, estas son las caras laterales, ¿bien? Muy bien, ¿y cómo se calcula el área? Si tú quisieras pintarlo, este sólido o poliedro, si tú quisieras pintarlo, si te dijeran, ¿cuánto sería el área a pintar de este poliedro? ¿Cómo se calcula? Observa, mira. Se hace de esta siguiente forma. Y así, gracias a esto, van a salir las fórmulas. Muy bien. Primero, hallas que el área de un pentágono. Bien, el área de un pentágono. Aquí está. El área de un pentágono. Aquí tenemos el apotema. Bien, tenemos la cantidad de lados. Bien. ¿Cuántos ya hicieron esto en semanas anteriores de cálculo de áreas, de polígonos?
Muy bien, acá tenemos dos veces el área de este pentágono, dos veces. Más, que tenemos acá, tenemos las caras. Esto es la altura o el largo, multiplicado por el perímetro, mira, es el perímetro, es el perímetro de la base. ¿Observas? De aquí hasta acá es el perímetro. Bien, de este vértice a este vértice es el perímetro. Bien, de la base. Y esto sería la altura o el largo. Bien, y todos ya sabemos cómo es el área. ¿El área de qué? De un rectángulo. Es base por altura, ¿verdad? Base por altura y obtienes toda esta área. Entonces sería la suma de estos. El área del perímetro multiplicado por la altura, más el área, dos veces el área de este pentágono. Aquí le voy a mostrar la fórmula. Pero primero el área lateral, que tenemos esta de acá. Esta, son las caras laterales, se lo hace de la siguiente forma. El área lateral es el perímetro de la base, es todo este perímetro, que es el mismo perímetro del pentágono. El perímetro de la base multiplicado por la arista lateral, o sea, por h. Es base por altura. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular todo? Se le adiciona el área del pentágono. Aquí lo tenemos. El área total sería el área lateral más dos veces el área del pentágono. Muy bien. Ahora el volumen. El volumen. Muy bien. Como se calcula el cubo es un poliedro. Bien. El cubo también es un prisma, porque tiene todos los conceptos de lo que se habla de un prisma. Tiene dos caras que congruentes, que están en paralelo, ¿cierto? Entonces, el cubo pertenece al grupo de los prismas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿un cubo cómo se calcula? Largo, ancho y altura. Acá también se va a desarrollar de la misma forma. El área de la base, ¿bien? El área de la base multiplicado por la altura. ¿Bien? El área de la base, igual que un cubo, el área de la base, que es largo por ancho, multiplicado por su altura. ¿Ven? Que no es difícil aprenderse la fórmula. Muy bien, aquí tenemos el volumen. A ver, el área de la base multiplicado por la altura. Vamos a ver, como les mencionaba, vamos a ver diferentes tipos de prisma. Prisma triangular, como acá tenemos las bases, su base tiene forma de un triángulo. Bien, la base tiene forma de un triángulo y sus caras laterales es un polígono. En este caso es un rectángulo. Bien, esto se llama prisma triangular. Quiero que eso quede claro. Muy bien. Tenemos otro, prisma cuadrangular. ¿Ya? Tenemos las bases aquí tienen forma de un rectángulo. Son congruentes y están en paralelo. ¿Bien? Ahora, sus caras laterales son polígonos. Aquí es un rectángulo. Aquí también es un rectángulo, rectángulo y rectángulo. ¿Ve? Eso es un prisma cuadrangular. Muy bien. Ahora lo que vamos a hablar, también hay prismas que tienen base trapezoidal. O sea, su base es un trapecio, como lo podemos ver acá. Aquí este prisma está echado. ¿Ya? Este prisma está echado. Esto vamos a mencionar como la base. La base. Estos dos sería la base.
Estas bases son congruentes. Bien, estas bases son congruentes y están en paralelo. Bien, esa es la primera definición de prisma. Son congruentes. ¿Qué quiere decir congruente? Que tienen la misma medida, ¿verdad? Tienen el mismo tamaño. Y están en paralelo. Bien. Ahora, las laterales serían estas. Las laterales son polígonos. Aquí tiene una cara rectangular, acá tienes una cara rectangular, por este lado también una cara rectangular, y por este lado una cara rectangular también. ¿Bien? Entonces, esto es un prisma de base trapezoidal. Bien, un prisma trapezoidal. Bien, ¿por qué se llama trapezoidal? Porque son trapecios sus bases. Bien, las bases son trapecios. Muy bien. Aquí tenemos lo que estábamos explicando hace un momento, prisma hexagonal. Bien, las bases son congruentes y paralelos y los lados, las caras laterales, son polígonos. Muy bien. Según se avanza la sección, comienza a abrirse y termina siendo un trapecio. ¿Se acuerdan que antes primero abrían una zanjita? Primero, el primer paso es hacerlo en forma rectangular. Bien, así como lo hacen las zanjas para hacer las cimentaciones de las casas. Tienen esta forma. La mayoría de las zanjas para construir los cimientos tienen, tienen parte rectangular. Bien. Pero en este caso, una vez hecho rectangular, ¿qué es lo que me dice? Aquí tenemos, a ver, aquí lo que se quiere es que sea su forma, su corte lateral, que sea un trapecio. Observa cómo este hombre lo moldea con estas dimensiones para que sean iguales, para no estar midiendo a cada rato. Él ya ha construido un modelo, bien, un modelo, por ejemplo, acá puede ser 50 centímetros de la parte superior, y esta parte puede ser, por ejemplo, 25 centímetros, bien, y la altura, 40 centímetros. ¿Ves? Con esto, este señor está supervisando si las dimensiones son las correctas. Bien, mientras que el otro hombre sigue haciendo la zanja. Bien, muy bien. Aquí está la vista de perfil que les comentaba. Ellos hacen cada cierto tramo. Bien, ¿para qué? Para que se logre posar esta zanja. Bien, pero no es una sequía. Una sequía es donde fluye el agua, pero acá no va a fluir, sino se va a empozar. Acá el agua se empoza, no fluye. Bien, para eso están hechos estas zanjas de infiltración. Siempre va a tener este modelo. Bien, siempre se va a hacer en pendientes. Observan aquí que está en una pendiente. ¿Para qué? Para que se acumule de agua. Bien. Y observen aquí, tiene forma de un trapecio. Ahora, ¿por qué lo hacen en forma de un trapecio? Para que los filos rectos no se desmoronen. Bien, para que no se desmoronen. Porque con tanta lluvia que puede caer, estos filos de aquí, si fueran 90 grados, se desmorona de la misma forma aquí. Bien, se desmoronaría. Por eso lo hacen en forma de un trapecio. La parte de la base es corta y la parte superior es más extensa.
Muy bien, acá tenemos las dimensiones. Acá tenemos las dimensiones. A ver, ¿cuánto de altura debe tener la excavación? ¿Cuánto de altura? Esta altura que el señor está mostrando, para esta situación que estamos haciendo, es de 40 centímetros de altura. ¿Bien? Va a ser de 40 centímetros. Ahora, la parte más extensa, la parte superior, ¿cuánto va a ser su extensión? 50 centímetros. ¿Bien? Y la parte más honda, la parte de aquí, la parte más honda, tendría que ser 25 centímetros. Ahora, aquí hay una recomendación. Este señor que está excavando la zanja, todo lo que saca tiene que colocarlo por lo menos mínimo 15 centímetros a 15 centímetros del filo. ¿Bien? A 15 centímetros de distancia como mínimo. Bien. Entonces, acá, ¿qué cosa nos faltaría? A ver, según lo explicado, ¿qué datos nos faltaría para calcular el volumen? A ver, muchachos, ahora sí pido la participación de ustedes. ¿Está completo los datos o nos faltaría un dato más? Según estos datos, ¿con esto sería suficiente para calcular el volumen? ¿Sí o no? ¿Sería suficiente? A ver, ¿alguno de ustedes? Por el chat. Estoy al pendiente de sus comentarios por el chat, a ver. ¿Sería suficiente o qué dato nos faltaría para calcular el volumen de toda esa tierra que se ha excavado? Sebastián, ¿está completo los datos o nos faltaría un dato? Sebastián, Romina, tiene 50. Tiene 50. A ver, Sebastián, ¿me dices que eso es suficiente para calcular el volumen? Ojo, es volumen. El volumen, hasta donde nos dan los datos, solamente podemos hallar el área de la base. Bien, solamente podemos hallar el área de la base. Observa. Miren, como les mencionaba, el señor que tenía en la mano tenía como un molde de madera. ¿Qué forma tiene? Un trapecio, ¿verdad? Y según los datos que nos da, solamente nos daría los datos que tenemos. Correcto, falta el H, muy bien, muy bien. Acá nos está diciendo que va a ser 40 centímetros de altura. 40 centímetros de altura. Y acá nos da el dato de la parte mayor, sería
50 centímetros. 50 centímetros. Y acá nos da 25 centímetros. Bien. Con esos datos solamente puedo calcular el área de esta base. Bien. Ahora, profesor, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde puedo encontrar ese dato que me falta? Lo que es el H. Si está echado, sería el largo, o si está levantado, sería mi altura. Bien, de aquí hasta acá. Bien, la extensión. Eso lo vas a obtener en uno de los links que te da. Hay un link que nos brinda y nos dice que esas zanjas están hechas de cada 2 a 3 metros. Bien, ese dato nos va a dar en el link. Hay un link que yo les he compartido junto con las actividades. Bien, ahí muestra que el dato que nos falta, que es el largo, nos muestra en ese link. ¿De acuerdo? Que nos dice de 2 a 3 metros de longitud. ¿Bien? Muy bien. Acá seguimos. Entonces, ya lo tenemos estas dimensiones. Este es 50, este de aquí es 25, la altura es 40, y aquí puede variar, ¿ya? Ahora, les voy a dejar una actividad de este día 3 para calcular cuando el largo es 2 metros. Apunten ahí. Cuando el largo es 2 metros, cuando el largo es 2 metros y medio, y cuando el largo es 3 metros. Bien, quiero que calculen ustedes y me envíen sus evidencias hasta el día sábado. ¿Ya? Pero esto es solamente del día 3, ¿de acuerdo? Cuando el H, vuelvo a repetir, me van a desarrollar 3 cálculos. ¿Bien? Una vez, como el área no va a cambiar, el área de la base no cambia, pero sí me dicen que puede ser de 2 a 3 metros. Cuando esto vale 2 metros, otro cuando vale 2 metros y medio, y el otro sería cuando vale 3 metros. ¿Bien? Así calcularían el volumen de toda esa tierra que fue excavada. Muy bien. Acá tenemos la fórmula, que es la semisuma de las bases, base mayor más base menor, entre 2, o sea, es la semisuma. Bien, la semisuma multiplicado por su altura, que es 40 centímetros. Bien, 40 centímetros. Ahora, una recomendación acá. Una recomendación. Aquí las dimensiones están en centímetros. ¿Ya? Están en centímetros. ¿Y cómo lo vas a calcular si yo te dije de 2 a 3 metros? Conviértelo a centímetros. Acá vas a colocar, ya no vas a colocar 2 metros. Conviértelo a centímetros. Sería 200 centímetros. Ahora, lo otro que te mencionaba, 2 metros y medio. Conviértelo a centímetros. Sería 250 centímetros. Y cuando te pedía 3 metros, tienes que convertirlo a las unidades que están aquí, las bases. Como estaba a centímetros, los 3 metros lo voy a convertir a centímetros, que sería 300 centímetros. ¿Bien? Entonces aquí está la fórmula, el volumen. La semisuma de las bases multiplicado por 40 centímetros. ¿Bien? Este H negro es 40 centímetros de altura, multiplicado por el otro H que está de rojo. En este caso es esta longitud de acá, de aquí hasta acá, ¿ya? En centímetros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Muy bien, vamos a proseguir con el día 4.
El día 4, muy bien. Nos dice, también existen otros canales de drenaje. Muy bien, ya hemos pasado lo que es la zanja de infiltración. Ahora vamos a ver lo que son canales. Esto sí lo vemos bastante en nuestra ciudad. Yo en mi caso he visto muchos de ellas. Bien, yo sé que ustedes también alguna vez en su vida lo han visto también, en algunas instalaciones en su comunidad. A ver, también existen otros canales de drenaje que se construyen para captar o direccionar las aguas pluviales de la lluvia en grandes cantidades que discurren desde las cuencas altas hacia los ríos, sobre todo cuando atraviesan por debajo de los puentes, caminos o debajo de otros canales. Tienen la forma de un cilindro inscrito dentro de un prisma rectangular. Muy bien. Ya les había comentado sobre un prisma rectangular o un prisma cuadrangular. Bien, prisma rectangular, ¿por qué? Porque su base es un rectángulo. O prisma cuadrangular, porque la base es un cuadrilátero. Bien, ahora, ¿qué significa que está inscrita? Que acá, por ejemplo, acá vamos a tener aquí un cuadradito. Un cuadrado. Y ahí vamos a tener el tubo por donde va a pasar, el agua pluvial. Bien, el agua de la lluvia. Muy bien, acá tenemos representado, esto es una representación geométrica. Bien, eso es lo que se va a pedir en la actividad de ahora. De lo que está así de lo real, de una fotografía que pueden encontrar en internet, representarlo geométricamente. Bien, lo representan, lo dibujan geométricamente. Ahí está, ¿ves? De esto a esto. Muy bien. Ahora, el polígono circunscrito. Muy bien. Lo que está dentro de este prisma, vamos a obtener un cilindro. Bien, ahorita vamos a hablar sobre el cilindro, que es un cuerpo redondo. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar sobre dos. ¿Observas? Del prisma y sobre el cilindro. Muy bien. Ahora, ¿qué relación tienen estos dos cuando te dice circunscrito? Vamos a verlo acá. Acá nos detalla, en la ficha de actividades nos detalla esto. ¿Qué significa inscrito? Muy bien. Geométricamente, si todo esto es el cuadrado, ¿observas acá? Todo esto es un cuadrado. Y cuando está inscrito la circunferencia, ¿qué quiere decir? Que estos lados a chocar, van a chocar en los puntos medios de cada lado del cuadrado. Observa acá. Esta parte de la circunferencia choca justo en el centro. Choca en el centro ¿de qué? Del lado de este cuadrado. ¿Bien? Choca aquí en el centro, en el punto centro. De la misma forma aquí, esta parte de la circunferencia choca justo en la mitad de este cuadrado. Bien, aquí también, en la mitad, y aquí en la mitad. Bien, muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Esta circunferencia está inscrita a un cuadrado. Pero ¿cómo se determina esto? O sea, qué relación puede haber entre los dos? Observa, si esto es mi lado L, como es un cuadrado, todos son iguales. Esto también sería mi lado L. Mi lado L, de aquí hasta acá también sería mi lado L, mi lado L. Ahora, ¿qué relación encuentro con la circunferencia? La circunferencia, siempre observamos o es el diámetro
o es el radio? Bien, dime, aquí, si esto es el punto centro, ¿cuál sería el radio? ¿Cuál sería el radio de esta circunferencia? Como les mencionaba, que esto choca justo en la mitad, choca en la mitad, bien, entonces de este vértice hasta el centro sería L medios, ¿verdad? L medios. Lo mismo sería del punto centro hasta aquí, también sería L medios. Entonces, del punto centro hasta el extremo de la circunferencia es el radio. ¿Bien? ¿Ven esta relación que hay? Si esto es L, si el lado del cuadrado es L, el radio de una circunferencia inscrita sería radio L medios. Bien, ahí está la relación. Ahí está la relación. Muy bien. Como solamente esto es la base, aquí tenemos el poliedro. Cilindro inscrito en el prisma. Bien, acá va más allá. Acá nos faltaría una dimensión. Acá está en 2 dimensiones. O sea, solamente es esta cara de aquí. Lo que faltaría aquí sería el largo. H. El largo nada más. Cilindro inscrito en el prisma. Aquí tenemos la circunferencia inscrita en el cuadrado. Bien, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Resulta interesante ver que un cilindro puede estar inscrito dentro de un paralelepípedo y que su entrada se ve como una figura plana, donde su circunferencia se encuentra inscrita en un cuadrado. ¿Bien? Aquí está la entrada, está inscrita en un cuadrado. Bien, acá solamente faltaría mi H. Muy bien, acá nos dice más, con más detalles cómo se llama este poliedro verde. Se llama prisma rectangular. Bien, ahora, ¿por qué se le llama recto? ¿Por qué se le llama recto? Lo que pasa es que van a encontrar también que estos prismas están inclinados. Bien, hay prismas que están inclinados. Por eso, acá especifica que es recto. Casi todo lo que estamos haciendo aquí en esta semana son rectos. Prisma rectangular, recto. Porque tiene ángulo recto con respecto con la altura. Altura, o sea, esta arista coincide, la arista lateral coincide con la altura. ¿Observas? Prisma rectangular recto, por eso se llama recto. Ahora lo que está dentro de este es el cilindro, es un cuerpo redondo. ¿Bien? A ver, lo que les explicaba aquí. Puntos medios. Observen que la circunferencia justo topa en el centro de este lado del cuadrado. Aquí también. En el centro, en el punto medio, en el punto medio, en el punto medio. ¿Bien? Entonces puede haber una relación de L y el radio sería L medios. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Si este lado es L, el radio de la circunferencia sería L medios. ¿Bien? Cuando la circunferencia está inscrita. Muy bien. Pero acá mi altura es igual. H del prisma es igual que el H del cilindro. ¿Bien? Muy bien. Para terminar, vamos a colocar acá cuáles son sus elementos. Todo lo que es los cuerpos redondos son revoluciones. Ahora, ¿qué quiere decir una revolución? Que son figuras, son polígonos que van a tener un eje de rotación. Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo. Aquí tenemos un rectángulo. ¿Bien? Ahora, este rectángulo vamos a colocarle un eje de rotación. Colocamos el eje de rotación y lo hacemos girar. Lo hacemos girar y vamos a obtener
este sólido geométrico. Si hacemos girar esto, vamos a obtener el cilindro. ¿Bien? A ver, vamos a colocar los elementos. Esto de aquí se llama la base superior y esto es la base inferior. ¿Bien? Ahora, del punto centro hasta donde llega la circunferencia, se va a denominar radio. Y justo donde está el eje de rotación, eso va a ser mi altura. Ahora esta H, que es igualito que este, la altura, va a ser mi generatriz. Esto va a ser mi cara lateral. ¿Bien? Ahora, si tú lo quieres construir, ¿cómo lo harías? Esto te ayuda a calcular el área, ¿ya? Esto te va a ayudar cuando te piden, por ejemplo, ¿qué área de pintura voy a necesitar para poder pintar este cilindro? Ah, ya quiero, entonces tendría que calcular el área total, ¿verdad? Y se hace de esta forma. A ver, se calcula el área del círculo. Sería 2 veces, ¿verdad? 2 veces el área del círculo. Y a eso tú lo vas a aumentar este rectángulo, que es todo lo que es la cara lateral, la cara curva. ¿Y cómo ahora, cómo sé cuánto es el perímetro? El perímetro se halla gracias a la fórmula de la circunferencia. O sea, sería todo. Que es igual a 2pi por el radio. 2pi por el radio sería el perímetro de la circunferencia. Bien, y esta altura, h, sería esta. Generatriz o h. Bien. Muy bien. Aquí tenemos cómo calcular el área lateral. Sencillo, solamente es este rectángulo. Vuelvo a repetir. Esto sería el perímetro de la circunferencia multiplicado por el h o g, que es la generatriz. Bien, base por altura y tenemos este rectángulo. Aquí está. Perímetro de la base, el perímetro, que es la misma fórmula de la circunferencia, que es 2pi por el radio, multiplicado por la generatriz. Bien, multiplicado por esta h o g. Entonces, el área lateral es igual a 2pi por el radio multiplicado por la generatriz. Ahora, si tú quieres calcular el área de todo, solamente le aumentas el área de este círculo. Bien, el área de este círculo más este círculo. 2 círculos, bien. Aquí lo tenemos. El área total es igual al área lateral sumado o 2 veces el área del círculo. Aquí tenemos 2pi por r multiplicado por la generatriz más, ahora acá nos dice, ¿cuál es la fórmula de un círculo? Sería 2pi por r al cuadrado. Como son 2, 1, 2. Si cada uno es pi por r al cuadrado, acá sería 2 veces, ¿no? 2 veces, ahora este es el área, pi por radio al cuadrado. ¿Bien? Muy bien, ahora aquí se le saca la parte en común, 2pi por r, se le saca, y dentro se queda la generatriz más el radio. Bien, aquí tenemos el área total. Y para terminar, ¿cómo calculamos el volumen? Es muy parecido al de un prisma. Es área de la base por la altura. El área de la base lo vas a calcular con pi por r al cuadrado, ¿verdad? Ese es el área de un círculo. Aquí tenemos pi por r al cuadrado multiplicado por la generatriz o por la altura. ¿Bien? Muy bien. Ahora aquí, la actividad del día 4 para ustedes. Indaga y representa geométricamente en tu cuaderno los canales, drenajes, acequias, las dimensiones por el que discurren las aguas de las cuencas que llegan a tu localidad, comunidad, casa, ya sea las que son canalizadas como evacuación a los ríos, lagunas, las que son conducidas
a las chacras o al consumo directo de la población. Muy bien, lo van a representar geométricamente. ¿Se acuerdan cómo era geométricamente? Es esto. Ustedes tienen una imagen y lo van a representar en su cuaderno geométricamente, ¿de acuerdo? Lo van a representar geométricamente. Muy bien. Acá les voy a dar algunos ejemplos. Justo aquí está, ¿ves? Aquí está un cilindro que está inscrita en un prisma. Aquí tenemos un cilindro. Aquí tenemos un prisma de base cuadrangular. Y aquí tenemos, ¿ves? Aquí tenemos un prisma trapezoidal. Bien, son uno de los ejemplos que ustedes lo tienen que representar geométricamente. Bien, a ver si hay alguna consulta. Entonces las actividades los vuelvo a comentar en el grupo. Bien, lo que les acabo de mencionar. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. Profesor Manzano.